Gracias al Señor por esta oportunidad nuevamente de compartir la palabra de Dios, de ver lo que estamos viendo cada martes acerca de la doctrina de la salvación y vamos a continuar con la fe. Ahí compartimos en nuestro canal de WhatsApp y también en YouTube está todo lo que estamos viendo los martes, ¿sí? Si quieren ahí repasar, lo pueden estar escuchando todo lo que estamos viendo. Y sin más vamos a continuar. Miren, es bastante amplio esto de la fe. Y vamos a ver si por fe, justamente, valga la redundancia, terminamos hoy. Y si no, terminaremos el otro martes. Próximo martes, cuando volvamos a tocar la enseñanza. ¿Sí, hermano? ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Así que bueno, gracias a Dios por esto. Vamos a estar compartiendo, creo que no lo pude poner en pantalla, pero ya se los mando, así lo pueden seguir conmigo. La idea es que podamos seguirlo juntos, lo que estamos viendo. Le voy a mandar en primer lugar esto que tiene que ver con el origen y el fundamento de la fe que salva. Estuvimos viendo la naturaleza, no sé si se acuerdan, de la fe que salva, ¿sí? Negativa y positivamente, ahí acabo de compartir en el grupo, le voy a compartir esto acerca de el origen y el fundamento de la fe que salva, y también vamos a continuar viendo el objeto de la fe que salva. Vamos a ver estas cosas. Muy bien, vamos a ver el origen y el fundamento de la fe que salva. Para analizar vamos a leer algunos textos y vamos a ver, como siempre hemos visto, la naturaleza considerada negativamente. Lo que no es esto del origen y el fundamento de la fe que salva. Y decimos lo siguiente: en primer lugar, no es meramente un producto de la experiencia de los sentidos. Eso no es la fe que salva, el origen y el fundamento. Meramente una experiencia, ¿no?, de los sentidos. Vamos a estar leyendo, necesito si me pueden ayudar a leer, para hacerlo rápido y dinámico. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8, y también Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8, también Mateo 16, 17 y Hechos 8, 13. Vamos primero con Primera de Pedro 1, 8, a ver. Muy bien. Bien, ¿vieron lo que dice acá? Empieza a hablar de todas las bendiciones Pedro, y en el 8, a quien amáis sin haberle visto. ¿Eso es la fe? Sí. ¿Yo cómo puedo amar a Jesús si no lo he visto? ¿Se acuerdan que vimos que el mayor de todo, dice Pablo, es el amor? ¿Verdad que sí? Pero lo primero de todo en la vida cristiana, ¿qué es? La fe. Porque a través de la fe yo puedo amar a Jesús sin haberle visto. ¿Me siguen con esto, hermanos? Esas son las matemáticas, ¿no?, del reino de Dios. Por eso Pedro dice: a quien amáis sin haberle visto. Sin haberle visto, yo amo a Jesús, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, como decía nuestra hermana Nuria leía, os alegráis con gozo que no se puede explicar. Amigo, no te puedo explicar el gozo. Esa es la palabra inefable. En la vida cristiana no se puede explicar, y glorioso también. Un gozo glorioso y un gozo que no se puede explicar. Pedro afirma acá que los creyentes aman a Cristo sin haberle visto, mostrando que la fe trasciende la visión física. Vieron que el amor que tenemos en Cristo Jesús va más allá del amor de este mundo. El mundo llama amor a lo que no es, valga la redundancia. Nuestra fe en el Señor trasciende a la visión física. Y por eso, vuelvo a repetir lo que decíamos, lo que dice Pedro, él afirma y da por sentado que los creyentes, los hijos de Dios, aman a Cristo sin haberle visto. ¿Cuántos aman a Cristo sin haberle visto? No lo hemos visto, ¿verdad? No es que estuve a la tarde tomando mate con Jesús, no. No lo vemos, no lo hemos visto, pero creemos en Él y le amamos a Él a través de la fe que tenemos en Él. Y cada día ese amor crece en nosotros. Nosotros no podemos amar a Jesús. De hecho, como lo dijo un hermano, profesor de la palabra, también un maestro,
Cada día, el fin de cada estudio, de congregarnos, de la vida cristiana, de leer la Biblia, es amarlo mejor a Jesús. Me gusta eso, porque no es que no lo estás amando. Quiero amarte, Jesús, más. Quiero enamorarme más de ti, Jesús. Decimos, ¿no?, en nuestra oración. Y el fin de todo esto, hermano, es que puedas amar más a Jesús. ¿Y cómo lo amás? Conociéndolo más. Ahí lo amás más, ¿no? Y eso implica la fe en el Hijo de Dios. Sí, hermanos, sin haberle visto. ¿Qué mostramos con esto? Que la fe trasciende la visión física, va mucho más allá. ¿Quién tiene 2 Corintios 5, 7 al 8? A ver. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Uy, tremendo ahí. Vieron que dice, por fe andamos, no por vista. Quisiéramos estar ausentes. Después habla ahí en ese capítulo, versículos anteriores, del tabernáculo que tenemos, de esta morada, nuestro cuerpo físico, habla Pablo. Y anhela, o sea, que quisiéramos estar ausentes, o sea, quisiéramos estar con Cristo, estar en la presencia del Señor, pero Pablo acá recalca que andamos por fe, no por vista, marcando que la fe se apoya en lo invisible, se apoya en lo invisible. ¿Sí? Hay una parte en la galería de la fe, o en la galería, como dijo un hermano, de los hijos de Dios, porque esos son hijos de Dios, al fin y al cabo, en Hebreos capítulo 11, que Moisés, como viendo al invisible, se sostuvo. Por ejemplo, ¿no? Viendo al invisible. Es ilógico esto, ¿no? ¿Cómo podés ver? Él está viendo al invisible por la fe, con ojos espirituales, hermanos. Por eso Pablo marca acá y dice que la fe se apoya en lo invisible, en lo que no se puede ver con ojo físico, pero sí con los ojos de la fe. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 17. Ahí está. Ahí Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? La confesión más extraordinaria que podemos ver en toda la Biblia. Y Jesús le dijo, sos bienaventurado, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús declara acá, hermanos, nuevamente que la revelación no proviene de carne ni sangre, sino del Padre. ¿Qué decimos con todo esto? Estamos viendo que no es meramente el origen y el fundamento de la fe que salva, no es un producto de la experiencia de los sentidos. No, va más allá con tus sentidos físicos, con tu vista, va más allá con la experiencia que puedas pasar en cuanto a ver con ojos físicos. No te lo reveló ni carne ni sangre, es decir, Pedro no te lo reveló algo físico, algo material, sino como dice el texto, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, así nos pasó a nosotros cuando conocimos a Jesús. El Espíritu Santo nos revela a Jesucristo. El Espíritu Santo, y lo vamos a ver en la regeneración, que es el nuevo nacimiento, que es el mayor milagro que una persona puede experimentar. ¿Y de qué se trata eso? De que una persona pueda ver a Dios en la persona de Jesucristo. Y es algo que hay que aclarar que solamente Dios lo puede llevar a cabo. Es algo que solamente Dios lo puede hacer, ninguna otra persona. Ver a Dios en la persona de Jesucristo. Ver al mismísimo Creador del cielo y de la tierra, aquel que formó nuestras entrañas, aquel, como dijo David en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y tu mano está sobre mí, no me puedo esconder, no me puedo ocultar. Ver a Dios en la persona de Jesús, hermanos. Y no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, dice Jesús, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo, dijo Pedro, el Hijo de Dios. Él vio a Dios en Jesús. Hechos 8, versículo 13, fijémonos este incidente acá también. ¿Alguien que pueda leer fuerte 8:13 de Hechos? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado,
Ahí está. Acá vemos Simón era un brujo que engañaba a los samaritanos en esa región y él engañaba con sus artes mágicas, con ese ocultismo a las personas grandes y niños, dice, viendo los milagros y las señales que hacían por el poder de Dios, y dice, como leía nuestra hermana, que también estaba atónito él. Y se había bautizado el muchacho acá, el amigo. Y había creído, también creyó. Pero ¿de qué manera? Lo hemos visto. ¿Se acuerdan? De una manera tal vez racional, de una manera medias, como muchas personas se acercaron a Jesús de esta manera, ¿no? Viendo las señales grandes y los grandes milagros, que se hacían, estaba atónito. Y acá decimos lo siguiente: Simón el mago, el brujo, creyó al ver milagros. Esto es lo que dice el texto, pero su fe era superficial. Era una fe superficial, basada en lo sensorial, en los sentidos. Ahí sí él pudo ver con sus ojos físicos los milagros. Tal vez personas sanas, paralíticos que eran levantados, tal vez muertos resucitados. No nos dice el texto, pero había señales y milagros por el poder de Dios ahí en Samaria. Y él con los sentidos, lo sensorial, muchas veces eso no basta, hermanos, para creer, para tener la fe que salva solamente. Porque muchos van por las señales y los milagros. Van a campañas evangelísticas donde está el poder de Dios, claro que sí. Pero eso no basta, te quedás corto. Porque vuelvo a repetir, el mayor milagro que una persona puede experimentar es un milagro espiritual donde vos podés ver a Dios en Jesucristo y ya no podés ser igual. Y te va a pasar como Pedro en Lucas 5, que tal vez dijo, Jesús de Nazaret, que está ese dicho que de Nazaret no puede salir nada bueno, me viene a enseñar a mí que soy pescador de toda la vida. Y estoy a la mañana, está predicando ahí en el lago de Genesaret. Jesús que pudo ver esta gran cantidad de peces a lo profundo de este lago, ¿qué es lo que Jesús puede ver en lo profundo de mi corazón? Ese es el nuevo nacimiento, ver a Dios en Jesús. Y él terminó diciendo, apártate de mí, Señor, ¿no? Pero acá estamos hablando de otro Simón, no Simón Pedro, sino el brujo que creyó de una manera superficial en Samaria, pero su fe, como decíamos, era limitada, superficial, basada en lo sensorial. Hermanos, algo para agregar, la fe auténtica no depende de lo que los ojos ven, sino de lo que el corazón recibe por revelación. Por revelación. Ahora tenemos la revelación escrita y total, que es la palabra de Dios, es la revelación plena. Cristo es la revelación completa y es la palabra encarnada. Ahora, sencillamente, como lo podemos ver acá, hermanos, lo que el corazón recibe por revelación, esa es la fe auténtica. No depende de lo que vos puedas ver. Te pongo un ejemplo, tal vez sencillo, simple. Te levantás a la mañana y abrís la heladera y solamente tenés botella de agua, ¿viste? No tenés nada para comer. ¿Y tus ojos físicos qué vieron? Eso. Te fijás en la billetera y no tenés dinero para comprar pan o leche, no tenés nada. Y tus hijos tienen que comer. Pero tu corazón está firme y tiene una fe auténtica en lo que se recibe por la revelación. Entonces, ¿qué haces ahí? O dos opciones: morirte ahí cuán deprimido y decir no tengo nada, o empezás a clamar a Dios y leer la palabra de Dios, la revelación, donde tu fe se alimenta ahí, hermano, ¿no? Y lees por ejemplo, a David que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, tu palabra dice, Jesús, vos dijiste en Mateo 6:33, buscá primeramente el reino de Dios y su justicia y la demás, y todas estas cosas serán añadidas. Señor, tu palabra dice, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todas las cosas que os hacen faltas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Y Dios responde, hermanos. Tal vez tocan tu puerta
un hermano de la iglesia, mercadería, o hermano Tomás, dinero. Eso lo hace Dios. Y podemos dar testimonio de eso. ¿Cuántos casos que hay de eso? ¿Verdad que sí? Los sentidos pueden impresionar, como al mago, estaba atónito, como el brujo ¿no? Los milagros puede ser wow. Aplaudimos, glorificamos a Dios tal vez, pero no regenerar. Los milagros no te regeneran las señales externas. ¿Se entiende, hermanos? Por eso decimos, la fe que salva se sostiene en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo de Dios. Que ahí viene el gran cambio. Sí, hermanos, el peligro de una fe sensorial de los sentidos es que se desvanece cuando no hay señales visibles, porque las señales pueden acabarse. Dios puede obrar milagros donde Él quiere y como quiere. Las señales no van a seguir, como dijo un profesor, un hermano que vino a enseñar, el hermano Rafael. No es que la palabra dice, las señales seguirán a los que creen. No es que vos tenés que seguir las señales. Las señales van a seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre. Dios puede usar nuestras vidas para obrar milagros, sanidades, el poder de Dios, siempre y cuando nosotros tengamos esta fe radical en el Hijo de Dios, creamos con todas las letras en el Señor y como lo hemos visto el martes anterior, integralmente, espíritu, alma y cuerpo en el Señor. Gloria al Señor, hermanos. Número 2, no es meramente el producto de evidencias históricas. Vamos a leer Hechos 26 al 28. ¿Qué nos dice Pablo acá? Hechos 26 al 28. A ver. ¿Y el 28? Ahí está. Vieron acá, no es meramente el producto de evidencias históricas. ¿Qué decimos con esto? Pablo recuerda, acá está hablando, ¿no?, de Festo y también habla de los profetas. Le menciona también a Agripa, a este rey Agripa, y les recuerda, Pablo recuerda que los hechos de Cristo no se hicieron en un rincón, era histórico, era de público conocimiento los hechos de Jesús de Nazaret. Toda la revolución que hubo post-resurrección de Jesucristo, por ejemplo, donde no se desvanecieron los seguidores de Cristo, como pensaba también Gamaliel cuando estaba en el capítulo 4 y 5, donde habían otros Cristos, entre comillas, que se levantaron, otros maestros de renombre que se desvanecieron sus enseñanzas y sus doctrinas. Pero cuando vino Jesús, el Hijo de Dios, hasta ahora, hermanos, muchas personas siguen haciendo historia, la iglesia del Señor, y dando su vida literalmente en países de Medio Oriente por la fe del Hijo de Dios. Y acá dice, Pablo le recuerda a este rey, le dice esto, porque no pienso que ignora nada de esto. Le hablaba con respecto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades, me convences, Pablo, a ser cristiano. Tremendo. Pero como vemos acá, hermanos, no se hicieron en un rincón los hechos de Cristo, pero Agripa, aunque conocía la historia, no llegó a la fe salvadora. No llegó. La historia puede dar razones para creer, pero no produce la fe que salva. No es meramente, hermanos, decimos la fe que salva, el producto de evidencias históricas. No nos podemos quedar con esto. La fe no se limita a aceptar que Cristo existió y que ciertos eventos ocurrieron. Las evidencias históricas son útiles, decimos que sí como apoyo,
pero la fe salvadora requiere encuentro personal con Cristo vivo, con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado, con el Cristo glorioso, un encuentro personal con Jesús. Y esa parte de la historia ya queda de alguna manera en segundo plano, la historia, cuando vos tenés un encuentro personal con Cristo, y podríamos decir de esta manera, la historia de Jesús se hace viva, se hace carne en nosotros, se hace carne en nosotros. El riesgo hermanos, que decimos, es confundir conocimiento histórico con fe transformadora. La historia no puede transformarte. La historia no puede producir la fe salvadora, sino el creer en el Hijo de Dios, el tener un encuentro con el Jesús, no histórico solamente, sino con el Jesús personal. ¿Podemos decir amén? 3, hermanos, no es meramente el producto del razonamiento humano. ¿Quién tiene? A ver, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Esto es importantísimo también. 1 Corintios 1, 21. No es meramente el producto del razonamiento humano. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tremendo. La locura. Pablo contrasta la sabiduría humana con la revelación divina. Dice Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes, como dice el versículo, por la locura de la predicación. Tremendo. La filosofía puede descubrir verdades, pero no puede producir la fe que salva. Leía esta semana acerca de Schopenhauer, un filósofo malo, que él fue el fundador del pesimismo filosófico. Él decía que dejamos de existir, no hay nada en este mundo. Todo lo que hagas te va a producir dolor, te va a producir sufrimiento. Hay una catástrofe mundial en este mundo, hay dolor y nada más que dolor. Una persona que fue una de las primeras que se declaró ateo y en su pequeño mundo se encerró en esto, ¿no? En que no hay nada más que dolor y sufrimiento. Pero vemos acá, hermanos, la locura de la predicación. Y vaya que Pablo tuvo que batallar con muchos filosóficos, muchos pensadores en estos siglos, los primeros siglos, y Pablo dice acá, agradó a Dios, es un agrado de parte de Dios, la locura de la predicación. Salvar, dice, a los creyentes por la locura de la predicación, por predicar la palabra. Los hermanos contaban el sábado que salieron a repartir Biblias. Por esa locura Dios se agrada en eso. Se agrada en que nosotros hablemos de Cristo, prediquemos. Es una locura. Ciertamente, no lo hemos visto, pero también dice, el 23 de el capítulo 1, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente el tropezadero. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué? Porque lo rechazaron a Jesús. No puede ser Jesús de Nazaret el Mesías. Nosotros esperamos un Salvador, uno que venga a liberarnos de Roma, del Imperio Romano, un libertador. Y para los gentiles locura. Los griegos no, los dioses no mueren. Los dioses están en un lugar llamado el Olimpo. No pueden morir los dioses. Los gentiles era una locura para los romanos, sus dioses, para los griegos también. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Tremendo, hermanos. La filosofía puede descubrir verdades, pero no puede producir la fe que salva. El razonamiento humano es valioso, pero limitado. Puede preparar el camino, pero nunca producir la regeneración. El peligro es reducir la fe a especulación intelectual, a la filosofía, a filosofar, al razonamiento, perdiendo su carácter de dependencia en Dios. Yo estuve en una materia que era filosofías y culturas estéticas, que tiene que ver con la música, y la primera clase, decía la maestra ahí, cuando terminó la clase, la filosofía te tiene que producir y dolor, te tiene que producir incomodidad. Esta clase, si le produjo eso, tuvo un buen fin, ¿no? Decía.
Pero el Evangelio, hermanos, Cristo, la fe que salva te lleva a una dependencia de Dios, no un sufrimiento. Si vos te encerrás en el sufrimiento, vas a estar perdido, vas a estar desahuciado, pero Cristo nos enseña a que vayamos a Él para depender completamente de Él y para poder, como hemos dicho, poder experimentar un encuentro personal con Jesús. La fe que salva no depende de los sentidos, ni de la historia, ni de la lógica humana, como hemos dicho. Su origen y fundamento está en la revelación divina y la obra del Espíritu Santo. El creyente, y esto es importantísimo, hermanos, debe aprender a distinguir entre apoyos externos, debemos aprender esto, una visión, tenemos que distinguir una visión, algo que vemos, unos datos o un razonamiento, un pensamiento que hemos formulado. Esto es por un lado, y por otro lado, y el verdadero fundamento de la fe, que cuál es la palabra viva, la palabra, la Biblia, hermanos, y el Espíritu que convence, la Biblia. Muchos quieren, yo quiero conocer más a Jesús, yo quiero enamorarme más del Señor. Oh Señor, si tan solo pudieras, pero no leemos la Biblia. No te vas a enamorar, amigo, si no lees la palabra de Dios, si no vas ahí, no vas en tu casa a leer la Biblia un poco más y a orar un poco más. El Espíritu Santo está ahí. Cuando dice no entristezcáis al Espíritu, dice Pablo, también en esto lo podemos entristecer, en no tomar las herramientas. El Espíritu Santo es el agente activo y vivo. La palabra es el instrumento. Tenés que captar esto, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿no? De que podamos realmente distinguir en los apoyos externos, está bien, pero el verdadero fundamento, la palabra viva. Anda a la Biblia. Podemos leer libros de autoayudas, podemos leer libros bestsellers, 5 claves, 5 puntos, 10 pasos, etcétera, pero vamos a la Biblia. No dejemos la Biblia de lado. La palabra de Dios y el Espíritu que convence. El Espíritu nos convence. Muchos no van a la Biblia también porque saben que la Biblia no se queda callada, es el libro vivo de Dios. Y el Espíritu Santo no se queda callado y te convence de pecado. Y como dijo un hermano también, ¿sabes de qué habla? ¿Qué te muestra la Biblia? El corazón del hombre. La Biblia te muestra el corazón podrido, engañoso, el corazón con mal olor, maloliente, engañoso y perverso, ese corazón oscuro, negro del hombre. Eso te muestra. Y como dijo un escritor que se llamó Tozer, no voy a la Biblia para ver los errores. Muchos van para ver eso. La Biblia es perfecta, su palabra es perfecta. Acrisolada, dice el salmista, es la palabra de Dios. Es pura. ¿Querés enamorarte de la Biblia? Lee en tu casa el Salmo 119. Elías, es muy largo. No, bueno, léete algunos versículos. Son 176 versículos. Salmo 119, anotalo. De lo que dice la palabra de Dios. Ese es el salmista, que se cree que fue David, otro que fue Asaf. No se sabe quién fue. Estaba enamorado de la palabra de Dios. La fe que salva no nace de los sentidos, porque lo visible es limitado. No surge de la historia, porque los hechos pasados no transforman por sí mismos. No proviene del razonamiento humano, porque la lógica no puede regenerar el corazón. Como decíamos, la fe que salva es obra de Dios en el hombre, recibida por gracia y ejercida en respuesta activa. Esto lo hemos visto. Vuelvo a repetir, la fe que salva es una obra de Dios. Claro que sí, es don de Dios. Dios te dice, mira, te regalo esto. Algo extraordinario de parte de Dios en el hombre, recibida por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Pero por qué sois salvos? Por medio de la fe, pero también, como decíamos, ejercida en respuesta activa. El Señor te ofrece y está en vos tomarlo o dejarlo. Tomamos y disfrutamos de esta gracia que también es inefable, no te la puedo explicar. ¿Vieron cuando no podés explicar? Y ese es el nuevo nacimiento, cuando tenemos un encuentro con Jesús y el Espíritu Santo nos toca, ese momento trascendental en nuestra vida que no lo podés explicar. Como dijo un
un escritor, son como estruendo, como un rayo, no sabes dónde va a caer el rayo, pero cae y hace estragos en la vida de la persona, ¿no? Eso es tremendo, hermanos. Vamos a ver ahora, considerada positivamente. La fe que salva, esto es positivamente, ¿sí? Es el acto del hombre de responder al oír la palabra de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo. Vamos a leer Romanos 10, 17, otro que busque Juan 5, 25 y otro Filipenses 1, 29. Romanos 10, 17, Juan 5, 25 y Filipenses 1, 29. Sí. Muy bien, Pablo afirma que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? No libros, sino la palabra de Dios. La palabra no solo informa, sino que genera poder para responder. Esto es importantísimo. Poder de Dios para responder. Por eso decimos bajo influencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Juan 5, 25. Ahí está. Jesús declara que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Esto que muestra Jesús acá está mostrando que el oír verdadero es vivificante. Por eso decía el Señor, los que la oyeren vivirán. Vivificante, de muerte a vida. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahí está. Acá nos habla y enseña que creer en Cristo es un don concedido por Dios, un regalo de que hablábamos, pero ejercido por el hombre en respuesta, como estábamos compartiendo. La fe salvadora no es automática, requiere atención y respuesta activa al mensaje. La palabra no solo informa, como decíamos, sino que engendra vida. El mismo mensaje, hermanos, lleva en sí el poder de suscitar fe. Esto es importantísimo. La fe salvadora es inseparable de la revelación divina. Por eso para nosotros, hermanos, lo siguiente, digo, escuchá la Escritura con disposición a responder. Si vos vas a leer la Biblia, hay algo que tenés que hacer cuando la leas. ¿Verdad que sí? La Biblia, leemos la palabra de Dios, pero hay algo que tenemos que hacer. La Biblia te va a llevar a un accionar de tu parte personal, y el pastor también, el que está a cargo de esta congregación, también cuando lee la Biblia, prepara el sermón, la palabra, de manera personal también, y para la congregación de manera congregacional, para la comunidad también, que tenemos que hacer. Hay una disposición que tenemos que hacer, no solo como información, hermano. Permitite que el Espíritu Santo transforme tu oír, ¿en qué? En obediencia y en confianza. Escucho, oigo la palabra de Dios, pero también que sea transformado ese oír en obediencia y en confianza, hermanos. La fe que salva está basada en el testimonio de Dios referente a su Hijo. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7 al 9. Capítulo 5, versículos 7 al 9. Tremendo. La fe que salva está basada en el testimonio de Dios referente a su Hijo. Tremendo, hermanos. Juan afirma que el testimonio de Dios es mayor. ¿Quién puede tener un altercado o disputar contra el mismísimo Dios? Nadie, ¿verdad que sí? Y que también dice Juan, el testimonio de Dios se centra en su Hijo. La fe salvadora descansa en la veracidad divina, no en opiniones humanas. Por eso acá dice, hermanos, versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres mayores, la marturia, la palabra griega para testimonio de Dios, y esta palabra marturia viene del griego y quiere decir una evidencia dada de parte de Dios, judicial generalmente, es un testimonio, en otras palabras, que viene
de la palabra mártir de testigo. Dios, vieron que a veces está el dicho, Dios me es testigo en esta hora, en este momento. Cuando una persona dice así como que, Dios me es testigo, o sea, Dios está. ¿Qué me puede decir lo contrario? El mismísimo Dios. Acá Dios está diciendo, Juan, como hemos compartido, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es la marturia, el testimonio, la evidencia judicial de que Cristo, que mandó a su Hijo al mundo, de que murió, hermanos, en la cruz, pero que también resucitó y que viene por segunda vez. El testimonio de Dios acerca de Jesús lo vemos en toda la Biblia, en todo el plan de salvación. Dios testifica acerca de su amado Hijo. Mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. La fe auténtica se fundamenta en lo que Dios declara acerca de Cristo, no en percepciones subjetivas. Los papeles de Dios, hermanos, están claros acerca de su Hijo que vive para siempre. Escuchar implica comprender y responder. La fe es adhesión al testimonio vivo. El testimonio de Dios es seguro y suficiente. Creer es reconocer su autoridad. Y muchas cosas más. Pero, hermanos, una cosa para nosotros, tenemos que evaluar nuestra fe y preguntarnos, ¿está basada mi fe en emociones o en el testimonio de nada más y nada menos que de Dios? ¿Mi fe está basada en emociones? ¿Vengo a la iglesia porque quiero sentir algo, quiero llorar o quiero reír, quiero saltar? ¿O mi fe está basada en el testimonio de Dios acerca de Jesús? Por eso, hermano, afirma tu confianza en Cristo, porque Dios mismo lo ha presentado como Salvador. Dios dijo en el monte Tabor, este es mi Hijo amado, y cuando Jesús fue bautizado también, en quien tengo complacencia, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. Afirma tu confianza, está diciendo Dios, tengo la evidencia, tengo los papeles, tengo la marturia, soy el primer testigo de mi amado Hijo que murió y resucitó y que solamente en Él tenés fe para salvación, solamente en Él tenés vida eterna, solamente en Él tenés justificación, adopción. La gracia fluye en mi amado Hijo, tenés una adopción, tenés una regeneración, un nuevo nacimiento, tenés una unión con Cristo, tenés una glorificación. Estoy diciendo todo lo que se ve, lo que vamos a ver en Cristo. Pero tenés que afirmar tu confianza en Él día tras día. Por eso el origen y el fundamento de la fe que salva está sostenida por el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. 1 Corintios 2:5. Que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tremendo. ¿Dónde está fundada? En el poder de Dios. La fe de los creyentes no descansa en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. La palabra inspirada sostiene y fortalece la fe porque es viva y es eficaz. Confía en que tu fe, hermano, no depende de tu fuerza, sino del poder de Dios que te sostiene. Alimenta tu fe en la palabra inspirada, que es fuente constante de vida y fortaleza. Por eso no hay otro atajo en la vida cristiana, no hay fórmulas, no hay matemáticas. La única manera de que vos puedas fundamentar tu fe, que puedas alimentar tu fe es a través de la Biblia, leyendo la Biblia, orando, congregándote, ayunando como lo vamos a hacer el sábado, buscando al Señor, alabando al Señor, cantando alabanzas. No hay otra manera, amigo. En la Biblia, en la palabra de Dios, vas a crecer en fe. La fe que salva nace al oír la palabra bajo la obra del Espíritu, se fundamenta en el testimonio de Dios acerca de su Hijo, se sostiene por el poder divino, no por la sabiduría humana. La fe que salva, hermano, nace del oír la palabra bajo la acción del Espíritu. Tremendo, es como lo estamos compartiendo. Voy a saltear algunas cosas, pero vamos a ver el objeto de la fe que salva. Esto se lo compartí también en el grupo. Y voy a decir esta nota que es importantísima cuando decimos el objeto de la fe que salva. El objeto de la fe es la persona o cosa en la cual se deposita la confianza. Persona o cosa. La fe que salva no es un salto al vacío, no es algo en la nebulosa, como quien dice, no.
sino una respuesta dirigida hacia un objeto revelado, pero también seguro. Algo seguro, la fe que salva, ¿sí? Vamos rápido, vamos a leer Juan 9:35 y también versículo 36 al 38. La fe tiene que tener un objeto conocido. Vamos a ver este incidente también, este relato. Juan 9:35 y también 36 al 38. Tremendo. ¿Vieron acá? El ciego sanado, ¿qué pasó? No cree en un concepto abstracto, ¿no? Sino en la persona de Jesús que se le revela. Jesús dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor? Y Jesús dijo, pues le ha visto y el que habla contigo, Él es objetivo. Es seguro creer en Jesús. Él cree en la persona de Jesús que se le revela. La fe auténtica requiere conocimiento del objeto, conocer a Jesús. La fe no es ignorancia, sino confianza informada en Cristo. El conocimiento de Cristo es progresivo. Primero se reconoce su obra, luego su identidad y finalmente se responde con adoración. Dice, creo, Señor, y le adoró. El ciego de nacimiento. Para nosotros, ¿qué con esto, hermanos? Cultivar una fe que descansa en el conocimiento de Cristo revelado en la palabra. Tenés que cultivar esto, no en impresiones vagas o sentimientos pasajeros, en la persona de Cristo, en Cristo Jesús. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo? Por ejemplo, manso y humilde, dijo Jesús, aprended de mí, descansad en mí, llevad mi yugo. Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Como hemos visto, la fe tiene que tener un objeto conocido. Acá lo hemos visto, la persona del Señor, pero también la palabra de Dios. Vamos a 1 de Tesalonicenses 2:13. 1 de Tesalonicenses 2:13. Ahí está. Pablo afirma que los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios no como palabra entre comillas de hombres, sino como palabra, valga la redundancia, de Dios, del Señor. La fe comienza con la recepción de la palabra inspirada. La palabra es el medio por el cual Dios revela el objeto de la fe. La palabra, repito esto, es el medio por el cual Dios revela a Cristo. El objeto de la fe es Cristo Jesús. La fe no se sostiene en tradiciones humanas, como lo dice Pablo también acá, sino en la autoridad divina de la Escritura. Pero también, hermanos, los hechos históricos referentes a Cristo. También esto es importantísimo, como estamos viendo en cuanto a objeto. Los hechos históricos referentes a Cristo. Vamos a leer estos versículos. Uno que busque 1 de Tesalonicenses 4:14, 1 de Corintios 15 del 1 al 5 y Romanos 10:9. 1 de Tesalonicenses 4:14. Muy bien. 1 de Corintios 15 del 1 al 5. Romanos 10:9. Muy bien. Estos pasajes lo vemos acá y decimos acá. Objeto también, esto también es importantísimo de la fe, que hablamos, los hechos históricos referentes a Cristo. Acerca de Cristo se basa nuestra fe en el Hijo de Dios. La fe se apoya en los hechos concretos, como hemos leído estos versículos. Estos eventos son el contenido histórico que fundamenta la confianza. Fundamenta la confianza. La fe cristiana no es mito ni filosofía, sino respuesta a hechos históricos verificables. La confesión de fe incluye reconocer la resurrección como evento real y decisivo. ¿Cómo afirmamos nuestra fe, hermanos, nosotros en Cristo? Recordando que se basa en hechos históricos también. Que Él murió, hermanos, recordando que Él resucitó también.
Esto da certeza y firmeza a nuestra confianza en Jesús. De esta manera afirmamos. Pero también, hermanos, punto 3, Jesucristo como Salvador y Señor. Hechos 16:31, no lo vamos a leer, pero Pablo y Silas declaran que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Se acuerdan? Le dijo. El objeto último de la fe es Cristo mismo, no solo sus obras o palabras. La fe que salva culmina en Cristo como persona viva y presente. Podría decir el carcelero, pero Cristo, no se sabe qué pasó con el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Podría decir el carcelero, ¿dónde está? Bueno, mostrámelo a Cristo para creer, con un ojo físico. No, al final y a cabo culmina en Cristo como persona viva y presente. Él vive por toda la eternidad y Él está presente acá en esta noche, en medio de su pueblo. A través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, el Señor, se hace presente. ¿Podemos decir amén? La fe no se detiene en doctrinas o hechos. Al final no se trata de la teología meramente. No se trata de los hechos, hermanos, o de doctrinas, sino que descansa en el Salvador y Señor, en Jesucristo. Al final se trata de Cristo, porque Cristo no vino a fundar el cristianismo, si nos ponemos a pensar. Cristo no vino, como cuando vino a la tierra, no vengo a fundar, no. Al final el yugo correcto que Jesús presenta, la vida cristiana, se trata de la gracia que encontramos en Él, en el descanso. Al final se trata la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. No descansar meramente en doctrinas o en hechos, sino en el Salvador y Señor Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Por eso dirigí tu fe, hermanos, hacia Cristo mismo, no solo hacia lo que Él hizo. Jesús, tú moriste, resucitaste, pero me quedo con esto. No, descansá. Hacelo parte de tu vida, de tu desayuno, de tu almuerzo, de tu trabajo, de tus estudios, de tu entrenamiento, de tus ejercicios, de cada cosa. Hacelo parte a Jesús integral, porque de eso se trata la fe, es una parte integral. La fe auténtica es relación personal con Él, una relación. Me relaciono con Jesús de manera personal. La fe no es mágica ni irracional, necesita un medio y un objeto revelado para creer. La fe comienza con la palabra, se apoya en los hechos de Cristo y culmina en Cristo mismo. Hay otro texto que no lo vamos a leer, pero por ejemplo, Hechos 17, Pablo se dirige a los de Berea y los bereanos recibieron la palabra con solicitud, dice, y la escudriñaban cada día. La fe comienza con disposición a escuchar y a examinar la Escritura. Si vos no querés escuchar la palabra de Dios, ¿dónde vas a tener esa fe que salva? Si a vos te cuesta escuchar un sermón, si a vos te cuesta escuchar un estudio bíblico, una palabra, no vas a crecer en la palabra de Dios. Por eso cambiaría el panorama. Si vos lo lees la Biblia todos los días, te va a ser más fácil escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Porque es normal, hermanos. A veces nos cuesta, nos cuesta a todos. Cada día tenemos que juntos leer más la Biblia. Animate a orar más, a leer más la Biblia, y te va a ser más fácil orar. Yo me acuerdo una vez ayunando con los chicos, no me olvido más, pero pasa esto cuando vos orás y estás ayunando, como lo vamos a hacer el sábado, orar, y tratá de orar en voz alta. Recomendadísimo, oramos, no muevas los labios solamente, orá en voz alta, escuchá con tus oídos lo que vos hablás, y orá, tomate un tiempo, 5 minutos, bueno, más, 10, 15, 20 minutos, y orá. El ayuno, principalmente, lo va a explicar también el pastor, se enfoca a la oración. La oración es lo más importante ahí, ¿no? Orar. También alabamos al Señor, compartimos palabra. Pero luego de eso, hermano, vas a ver que te va a ser más fácil luego en el día. No te quedes con el ayuno y no ores en la noche, no. Te va a ser más fácil orar. Es un ejercicio, las disciplinas. Hermanos queridos, Cristo es el gran objeto final de la fe. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. 5:39, Jesús declara, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿En dónde dice esto? En Juan 12:44. Jesús dice esto mostrando que la fe culmina en Él
como revelación del Padre. Escudriñar las Escrituras, dijo Jesús 5:39 de Juan. Debe llevarnos a Cristo mismo, no detenernos en el texto. En otras palabras, hermano, por eso, ¿sabes cuando yo te digo que leas la Biblia? No sé si te ha pasado, y me ha pasado a mí muchas veces, que leo la Biblia y el Espíritu Santo te toca ahí, porque Jesús está ahí, te pones a llorar y no podés hacer más que darle gracias a Dios, porque lo ves a Él, ves a Jesús. Y el Espíritu Santo te toca. Y Jesús le dice a los fariseos y escribas, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas van a encontrar una vida plena, una vida satisfactoria. Pero ustedes no quieren venir a mí, fariseos y escribas, para que tengan esa vida que tanto ustedes estudian y se queman la cabeza tratando de encontrar. Dios mismo estaba ahí, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Dios mismo estaba ahí diciéndoles, pero no vienen a mí, yo soy el Señor y Salvador. No vienen a mí para experimentar esa vida, porque la vida plena, la vida eterna para un judío no tiene que ver con que morimos y vamos al cielo y esa es la vida eterna, no. La vida eterna para un judío es la vida plena y para nosotros también, de poder, ahora, pues, si no podés experimentar una vida plena ahora, hermanos, estás perdiendo el tiempo en la vida cristiana. Si yo no puedo experimentar una vida satisfactoria a pesar de las pruebas y la lucha, si yo no puedo experimentar una vida plena en Cristo y disfrutar a Cristo, deleitarme en el Señor, no puedo pretender que no, cuando vaya allá en el cielo, no, en parte veo y conozco, como dijo Pablo, me apropio de eso. No, ahora podés experimentar. Sí, amigo, tenés que captar esto, pero tenés que cada día ir más profundo. Y no es algo que el pastor lo pueda hacer por vos o yo. Al final es personal. Tu esposo, tu esposa, tu hijo. No. Cada uno tenemos que tomar la decisión de ir más profundo. Y termino con esto, hermanos, y oramos. La fe que salva no se detiene en doctrinas o hechos, sino que descansa en Cristo, en el Cristo vivo. Cristo es el objeto último de la fe. Sin Él, la fe no es auténtica. Si no tenés una relación con Cristo, no tenés la fe que salva auténtica. La Escritura es camino, pero Cristo es la meta. Acordate de esto. La Escritura, la Biblia, es camino, pero Cristo es la meta. Yo cuando leo la Biblia es el camino, me meto en el camino del reino de Dios, pero la meta que la Biblia te va a llevar, donde vos tenés que llegar vos y yo, como leía nuestro hermano Enzo en el devocional también, la meta prosigo, también la meta es Cristo, la meta es Él. ¿Sí, hermanos? La fe que salva reconoce a Cristo, recibe la palabra y afirma los hechos históricos y descansa en Cristo mismo. Una fe que no llega a Cristo como Salvador y Señor no es la fe que salva. Si vos no tenés a Cristo como Señor y Salvador, hasta que Él venga, hasta el próximo mes, mirá, en las temporadas, en invierno, otoño, invierno, primavera y verano, hasta que Él venga, no tenés la fe que salva. La palabra, los hechos y la persona de Cristo, la palabra, los hechos y la persona de Cristo forman un camino progresivo que conduce a la confianza plena en Él. Un camino progresivo.